Para llevar los proyectos al éxito, Walter Brizuela. Experto en negocios y empresas familiares, consultor, capacitador y columnista. Autor de la disciplina Negociología, orientada al progreso, prosperidad, abundancia y calidad de vida de las personas y sus organizaciones productivas. Autor de los libros Claves para progresar en la vida, El legado, Genealogía de los negocios, Ex-Kiss. Contacto 351-541-7688. Instagram @walter.brizuela. Web walterbrizuela.com.ar. LinkedIn Walter Brizuela. Bienvenido, Walter, al Espejo. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Marisa, ¿cómo estás vos? En tu columna, ¿no? Después de una semana con mucho movimiento, digo yo, arenas movedizos en lo económico-político, pero donde, sobre todo hoy, quien tiene un proyecto productivo, más te necesita, y por eso te tenemos acá. Y si ampliamos la mirada, Walter, querido, encontramos muchos puntos en común con otros momentos de la historia, ¿no? Sin duda, sin duda. Llegamos al borde de una hiperinflación, o sea, los que peinamos una cana, que ser algunos, nos acordamos. Hay otra generación que no. ¿Qué pasó acá? Lo que pasó es que todos los países son cíclicos y Argentina también. Lo que pasa es que desde mi perspectiva, desde la negociología, se mira en general lo político, lo social, lo económico y no se mira la conducta, que sería como la cuarta pata de la mesa. Que también me parece a mí que hay que mirarlo. Lo que nosotros repetimos es la conducta y por eso salen los resultados que estamos viendo. Y lo bueno de los ciclos... Quiero destacar lo que estás diciendo. Es muy importante lo que decís, la conducta, porque volviendo a lo mío, a lo periodístico, siempre dije que Argentina necesitaba fórmulas para la Argentina, porque muchas veces las fórmulas económicas se traen en teoría desde otros países donde esas fórmulas funcionaban. Y Argentina es muy particular, como decís vos. En otros lugares también pasa, pero repetimos ciclos por lo conductual, de cómo somos, cómo actuamos, cómo consumimos, qué elegimos, qué pasó. Ese es el tema. Reconocer nuestra conducta nos da libertad, no nos da libertinaje. Saber cómo yo me debo manejar en la vida me da seguridad también, me da un formato de trabajo, para ponerlo en el ámbito productivo, que nos permite saber dónde estamos parados. Voy a hacer una traslación a la empresa familiar, que es mi ámbito de actuación, y las empresas familiares también son cíclicas. O sea, tenés primera, segunda y tercera generación, por ejemplo. En Argentina es muy marcado porque la última inmigración es del 45 para acá, así que no hay tantas generaciones como en otros países del mundo, sobre todo Europa y Estados Unidos. Pero también es cíclica. Entonces, ¿cómo es la evolución de una empresa familiar desde el punto de vista de los ciclos? El primer ciclo es un emprendimiento familiar. ¿Está bien? El segundo ciclo es donde está como el motor puesto en primera, ¿no? Hace mucha fuerza para arrancar, todo cuesta más, hasta que llega un momento que pones segunda, tercera, vas a una velocidad de crecimiento y llega la generación venidera que no vivió eso de hacer tanta fuerza el motor para arrancar un proyecto. Tal cual. ¿No? El emprendimiento familiar y la empresa familiar, que sería el segundo estadio evolutivo, lo vive básicamente la primera generación. La segunda generación se incorpora a partir de la empresa familiar, que después pasa a un tercer estadio, que sería la familia empresaria, que parece un juego de palabras, pero no lo es. Porque ahí conviven la primera y la segunda generación, la segunda y la tercera, o como yo le llamo, la generación conviviente. Algo cultural que tenemos, que por ahí desde la psicología dicen algunos clanes, ¿no? Funcionamos, somos tan afectivos los latinoamericanos que a mí de todos los clanes que tengo que elegir me encantan las empresas familiares. Por eso están acá en el Espejo. No me gustan, por ejemplo, los clanes que están en la política. Uno ve como por allí políticos se repiten los apellidos o en lo judicial y demás, y no sabes si es tanto una cuestión de talento. En la empresa estás obligado, para que la empresa sobreviva, de trasladar todo ese know-how y todo lo que vos estás diciendo a las generaciones que siguen, ¿no? Sin duda, y se da de manera espontánea. No hay quien te da te tira una soga para decir, bueno, vas a seguir aunque sea ineficiente. Es electivo, pero hasta cierto punto es electivo, porque así como digamos, en la vida natural
no hay fruto que caiga lejos del árbol que lo cobijó, los hijos o nuestros hijos nunca caen lejos. O hacen un salto cualitativo, pero nunca caen lejos. Y ahí es donde empieza a conformarse la familia empresaria, es donde trabajan bastante bien la generación conviviente para pasar luego al cuarto estadio evolutivo que se llama grupo empresario familiar, donde por una cuestión biológica hay que abrir, al abrir más bocas, hay que abrir más bocas de ingreso. Por lo tanto, ahí se generan unidades de negocio nuevas, ramas nuevas de negocio, para llegar al final. Siempre y me encanta eso, ¿no? Que vuelva a ver la Argentina esto, de empezar de una idea, un proyecto, un emprendimiento, de ahí a una pequeña empresa, hasta una gran empresa, hasta que se pueda armar una mega empresa, ¿no? Porque si uno ve la historia de todas las empresas mundiales, todas han empezado así, de pequeñito así como te estoy grande. Contando, sí. Así como te estoy contando. Tengo casos donde ya hacen grupo, se llaman holding familiar, donde tenés socios externos. Ese es el quinto estadio evolutivo. Lo más importante es diagnosticar en qué estadio evolutivo estás para pasar al siguiente y no caer en la trampa de volver atrás. Claro. ¿Está bien? Ahora, una referencia muy importante respecto a las empresas familiares es que el 80% de las empresas del mundo son de origen familiar. El 90% en Argentina, el 90% en México y el 90% en Alemania. ¿Okay? Sí, sí. Después tenemos 4 tipos de empresas. Empresas de capital familiar, de capital abierto, de capital mixto y de capital del Estado. Pero resulta que el 100% de las personas que trabajamos ahí venimos de una familia. Entonces la familia no es un problema, la familia es la respuesta. Claro. Entonces, cuando vos sabés los códigos... Y cómo se separa, porque yo también digo, muchas veces pasa que empiezan un matrimonio, por decirte, y todo va fluyendo, después vienen los hijos, después vienen los yernos. Los yernos. Sí. Y las nueras, sí. Y bueno, ya empieza a venir otra sangre, otra cultura, y se empieza a hacer una mezcla, y bueno, después, ahí es cuando lo tenemos que llamar a Walter Brizuela. Por supuesto, aquí estoy. Pero más ¿Quién podrá ayudarnos? Walter Brizuela. Me siento chapulín colorado. Pero claro, entra como en conflicto por ahí cultural, qué quiere uno, qué quiere el otro, y poder separar los roles familiares de los roles. Vos sabés que has dicho una gran palabra que se llama conflicto. La palabra conflicto es trabajar con vos, yo con vos, pero no desde nosotros, sino de qué representa el conflicto. Vamos a poner la pantalla, ¿ok? Entonces, en las empresas familiares trabajan sobre el conflicto personal que termina siendo una pelea. Entonces, en nuestro trabajo lo que hacemos es pasarle un conflicto de evolución para ver qué más puedo aportar yo desde lo que yo soy, trabajando desde la habilidad y no desde la debilidad como el sistema educativo. Claro. Cuando vos sacabas 10 en matemáticas y yo 4 en biología, vos 10 en matemáticas y 4 en biología, te mandaban a estudiar biología. No, hay que seguir estudiando matemáticas y por ahí vas. Claro, entonces, en las empresas se trabaja sobre la habilidad, no sobre la debilidad. Que las empresas pueden contar con vos o con Lucila del concepto de gestión del talento, ¿no? Donde hay un paradigma que el cambio es totalmente distinto a como vos lo estás diciendo, ¿no? Nos veían flojitos en estas materias y no se daban cuenta que era lo que más nos conectaba con nuestra pasión antes, ¿no? Y esto cómo se traspola también en el ámbito productivo, porque el trabajo después no es un pesar. No, el trabajo debe ser... Cuando conecta con vos es un placer, un desarrollo, un crecimiento total. La palabra trabajo viene de tripalium. Tripalium es un adminículo que nos ponían acá en la vieja época, donde la gente tenía que trabajar para el amo y tenía que estar 8 o 10 horas trabajando ahí, pero si le sacaban el tripalium, se iba. Por eso el trabajo es una palabra cargada de negatividad. Nadie quiere trabajar, ni vos, ni yo, ni otros. Pero distinto es, y eso lo hago siempre con las empresas, cambiamos la palabra trabajo por actividad productiva. Ajá. Y una actividad productiva es el trabajo. Yo que tengo siempre el reflejo de lo amplio, de lo periodístico, yo creo que hay que revalorizar mucho esto, ¿no? Por supuesto. De estos dos conceptos. Trabajo, como decías antes, puede que se haya pasado de modo, pero por ahí cuando yo hablo en los entornos chicos, digo, todo es un esfuerzo, un trabajo, un sembrar para después cosechar, ¿no? Y qué importante es que la Argentina vuelva a este eje socialmente a ser lo más importante para que tengamos aires productivos, porque si nosotros como sociedad
no volvemos a tomar conciencia de que siendo productivos crecemos todos, no tratando de la viveza criolla, sacar ventaja o de un beneficio o de esto o del otro, de un plan o de lo que sea. No quiero estigmatizar a nadie, ¿no? Porque se entiende que los contextos para cada uno son diferentes, pero bueno, se sabe y también se ha sabido en la semana que hay muchos que sacan beneficio de todo eso. Qué importante es cuando vos realmente, auténticamente sembrás y cosechás esos frutos en una empresa familiar. Sin duda, la empresa familiar es una disciplina con códigos propios. Entonces la política la empresa familiar no depende de la política. Es al revés, no debería depender nunca de la política. Hay que tener en cuenta el tipo de política, porque el tipo de política define los sectores ganadores y perdedores de una economía. Pero yo no puedo trabajar para el Estado. Totalmente. Tengo que trabajar para mí, con los míos. Totalmente. A nadie le gusta trabajar para nadie. Que Pero sí también le ha gusta sido un trabajar debate, con. ¿no? Porque con el tema del gran desequilibrio de los precios, bueno, se habló mucho de la presión impositiva, lo hemos venido hablando acá, incluso con Giordano, la presión previsional para tomar empleados, o sea, para el crecimiento. Hoy el Estado es como una mochila bien pesada para el empresario argentino. ¿Vos qué palpás en estos momentos? ¿Qué dicen tus clientes? ¿Se enojan con los impuestos, con las cargas previsionales? ¿Qué es lo que vos nos podés contar con respecto a eso? Por supuesto, se enoja todo el mundo porque uno de los genes de nuestro país está representado en el tango cambalache. ¿Ok? Y la protesta está inmersa en la letra de ese tango. Hay 5 o 6 genes, que en otro momento lo conversaremos de Argentina, que están insertos en nosotros, pero cuando nos damos cuenta de esos genes, empezamos a trabajar desde otro lugar. ¿Ok? Claro. Entonces, para poder trabajar desde ese lugar, desde mi lugar, yo tengo que hacer lo mío, mi parte. Y con que haga mi parte, puedo pasar generación tras generación y no degeneración tras degeneración. Seguro que sí. Eso es muy importante. Además, como te decía anteriormente, el 90% de las empresas de Argentina son familiares. Sí. Entonces, hasta te podría decir que los gobiernos mundiales son familiares. Totalmente. En China, Me gustan más las empresas dedicadas al ámbito productivo, te digo que las familias dedicadas a lo político en general a nivel mundial, ¿no? Lo que pasa es que la política es un negocio, entendiendo negocio como negarse al ocio. Trabajar en la política para beneficio de los votantes o para beneficio del pueblo también que no los votó. Claro. Hay una desconexión entre lo que significa negocios para el mundo, que es llevarse dinero al bolsillo, y la etimología de la palabra que está nec, espacio, ocio. Negarme al ocio. Tener una actividad de todos productiva. modos, el presidente ha querido sanear en lo moral, porque ya ha habido como mucha gente que se abusa de su lugar político, justamente de los polos productivos que son los contribuyentes que ponen impuestos y ponen el esfuerzo y demás. Llega un momento que decir, bueno, esto es un escenario abusivo. Por eso está bueno que todo esto se plantee y se discuta como unas cartas que se tiran y qué jugada queremos hacer para la Argentina. Me parece, que lo dijiste en el bloque anterior, es lo más lógico que debe pasar. Una anécdota con esto que me estabas preguntando. Yo tengo un cliente de hace 20 años. Y que cuando comenzamos era todo un problema, el del empleo, todo lo mismo que vos dijiste ahora, Sí. hace 20 años para atrás pasó, Sí. así que estamos en lo mismo. Tenía 30 empleados. ¿Sabes cuánto tiene hoy? No, 1.200. 1.200. Pero era un emprendimiento familiar, que pasó a una empresa familiar, que pasó a una familia empresaria, que pasó a un grupo empresarial familiar y que hoy tienen un holding familiar porque tiene socios externos. Se puede. Sí, totalmente. Siempre que Se uno puede. quiera, se puede. Además, está muy bueno lo que vos dijiste y yo quiero recalcarlo. Siempre se hacen grandes proyectos en equipo. Cuando creemos que individualmente somos salvadores o todos podemos solos, la verdad soy una convencida que en equipo podemos lograr mejores proyectos. Así que Sin duda. gracias, Walter. Gracias a vos.